Bueno, vamos a la sesión de la tarde, un panel sobre ciudad, democracia y desarrollo, en un formato muy diferente. Vamos a darle la palabra a los ponentes. Los ponentes son 4, iniciando con Tonatiuh Guillén, porque es mi jefe, por eso empieza él. Luego le vamos a dar el uso de la voz a Tito Alegría, a Gerardo Ordóñez, y le vamos a pedir a Alicia que sea la que cierre este panel, y luego nos vamos a una discusión abierta. Si les parece, Tonatiuh. Gracias. ¿Tienen proyección? No. Bueno, buenas tardes. Para acompañar el procesamiento de las gorditas y de los gorditos, vamos a hacer algunos comentarios con relación al tema del papel de las ciudades fronterizas en las relaciones México-Estados Unidos. Quisiera empezar este comentario primero señalando una especie de imagen plástica de las ciudades fronterizas, y esta imagen la referiría como un espacio en donde ocurre la condensación de interacciones. Es un espacio donde se condensan las interacciones de la relación México-Estados Unidos. Esta condensación ya la vimos reflejada en varios temas de las exposiciones durante el día, y solo retomo algunos puntos. Voy a después a explicar por qué empezar por esta metáfora, pero esa metáfora de la condensación nos puede, o la podemos retratar en varias dimensiones. Una, por ejemplo, sería la económica, en donde comercio, manufactura, servicios, el mercado urbano, simplemente el tema de cruces fronterizos refleja esa condensación, ¿no? Hay una fuerza ahí de interacción que se expresa en el espacio de las ciudades fronterizas. Si le sumamos después una dimensión poblacional, también tenemos una referencia también a este movimiento con población que llega, que se queda, que sale, y nuevamente la frontera como espacio de estos cruces, como espacio que refleja esta condensación de la migración en todas sus dimensiones, con todas sus características, pero nuevamente el espacio de las ciudades fronterizas como un lugar donde rebotan, se adaptan, generan alternativas, enfrentan retos alrededor del proceso de la población y en particular de la migración. Pues nuevamente ahí se nos revela esta idea de la metáfora como ese espacio de condensación de interacciones, y le podemos seguir sumando elementos en donde los rubros, por ejemplo, de cultura, ¿no? los cruces de las culturas, las alimentaciones recíprocas de las culturas, también pues fue retratada, pero el espacio fronterizo otra vez nos presenta estas características, y le podemos seguir también añadiendo lo que vimos hace un rato, medio ambiente. Nuevamente medio ambiente y la frontera, esos espacios, nos retrata esta metáfora. No digo más sobre ese punto, pero sí quedarnos con esta idea de confluencias de varias dimensiones, de varios factores y actores alrededor del espacio de las ciudades, en donde la relación bilateral México-Estados Unidos pues refleja esas condensaciones. Pero lo que quiero derivar de ello es que resurge o emerge 4 tipos de agendas públicas. Un primer tipo estrictamente local, incluso microlocal, lo que le pertenece al barrio, a la colonia, a la zona, al área. Hay una agenda ahí de asuntos colectivos, públicos, específicos, que es una primera dimensión, que incluso puede ser de un alcance municipal o probablemente transmunicipal. Y luego se le suma, detrás de todas estas confluencias, una agenda pública local bilateral también. Por ejemplo, en los cruces, por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, infraestructura de comunicaciones. Hay otro conjunto de esa agenda.
Y se le suma una tercera, que es la política nacional, ¿no? La mexicana, el gobierno federal en particular, haciendo su presencia alrededor de lo que es la política pública federal alrededor de la frontera, con toda su diversidad de temas. Y le sumamos una cuarta, que es la política internacional bilateral, también desde el punto de vista de Estados Unidos. Esto es como un espejo, ¿no? También se puede voltear y nos vemos a otra multiplicidad de agendas que se cruzan en el espacio de las ciudades fronterizas. Ahorita reconozco que estoy viendo nada más el lado mexicano, pero nuevamente estamos frente a una política internacional que ya no solamente es bilateral, sino puede tomar tonos globales. En economía nos quedó claro hace un rato, medio ambiente seguramente, hay cosas que tienen ese impacto, o lo que se dijo antes también en el aspecto de seguridad. Querámoslo o no, hay un posicionamiento de estos espacios alrededor de esa política internacional global. Y lo refiero también como sumatoria de agendas políticas, agendas públicas que se cruzan en estos espacios, y habría que agregar ahora sus actores. ¿Cuáles son los actores de cada agenda? Y nuevamente la lista se nos despliega entre actores muy directos, indirectos, gubernamentales, no gubernamentales, sociales, y si fuera un dulce sería un muégano, ¿no? Con muchas cosas pegadas, articuladas, que están ahí influyendo al espacio de las ciudades fronterizas, de la cual se deriva una preguntita muy simple pero extraordinariamente compleja, que es ¿cómo se gobierna esto? ¿Quién gobierna esto? ¿Qué orientación puede tener con respecto a una coherencia entre agendas públicas? Subrayo que ese es un problema fundamental. No tenemos claro cómo se gobierna una cosa tan compleja. No sé si algún día lleguemos a construir la instancia supra agendas que interactúe con todas las agendas y las pueda articular. Hay un reto de gobernabilidad enorme en la frontera que trasciende a las capacidades de cada uno de los actores individuales. Y ese es un problema tremendo que lo vemos reflejado nuevamente, la economía, medio ambiente, espacio, inmigración. ¿Quién gobierna esto? ¿Puede gobernarse esto? Es una pregunta que la dejo planteada solo porque no tengo una respuesta. Pero el hecho es de que estamos entre agendas diversas, actores diversos, y todas impactando en el espacio de las ciudades fronterizas o en la zona fronteriza. Y son agendas que pueden ser perfectamente contradictorias y que se enfrenten. Ya vimos muchos ejemplos, no voy a detenerme en ese punto. Y desde el punto de vista de la gobernabilidad, hay, si uno lo ve positivamente, pues hay algunos avances, unos muy viejos, como todas las instituciones que tienen que ver con límites y aguas, en donde dialogan de alguna manera. Otros intentos que por ahí surgieron después del Tratado de Libre Comercio, como NATBANC y COSEF. Otros intentos más locales, como SANDAC, en San Diego, que trata de integrar a la agenda fronteriza, y luego los pares de relaciones que se establecen en las principales ciudades con sus contrapartes. Ahí hay algunos diálogos pequeñitos, pero el caso es que no tenemos el marco institucional que pueda dar algún nivel de coherencia a todo este mapa de agendas y de actores que confluyen en el espacio, en la región de las sociedades fronterizas. Y ya no me meto con el tema de la sociedad civil, que también es otro mapa complicadísimo de interacciones. Solo en la región San Diego-Tijuana, el otro día Gustavo del Castillo en un evento hacía referencia que habría más o menos como 600 unidades, para llamarlo de esta manera, de organizaciones que interactúan cotidianamente en muy distintos temas, solo en la zona Tijuana-San Diego. Entonces, el mapa se vuelve todavía mucho más complejo.
¿Qué problema nos presenta esto? Primero, el reto de una agenda fronteriza mínimamente coherente. No va a decir que coherente, nada más, es mínimamente coherente, que sea compatible en algún punto. Y aquí lo que planteo como una posibilidad, ese es un escenario a futuro, todavía esto es especulación y nada más que eso, pero que pudiera empezar a articular a la instancia de instancias, un mínimo de coherencia, pues puede ser lo que ya mencionamos hace un rato, que es la conferencia de los gobernadores fronterizos. Pudiera ser. ¿Por qué razón? Primero porque en México, pues a pesar de todos sus defectos y limitaciones, estamos recuperando la estructura federal. Los estados son actores cada vez más importantes en la política nacional, tienen un peso fundamental y pueden ser en su contraparte de Estados Unidos con otro sistema federal obviamente mucho más desarrollado, pero pueden ser las instancias eslabón para la construcción de una agenda fronteriza mínimamente coherente que comparta desarrollo. Puede ser la instancia que funcione como un articulador con las agendas localísimas, ¿no? Con la agenda bilateral local que existe, hay una estructura de temas propios de este espacio compartido, y pueden también articular a las instancias de los temas entre comillas nacionales que están involucrados y que tienen reflejo en la zona fronteriza, como vimos con el ejemplo de la barda, que sería el caso más evidente que vimos hace un rato. Lo planteo solo como una especulación, lo subrayo. Yo sé que la conferencia de gobernadores fronterizos tiene, creo que cerca de 20 años de estarse reuniendo, 18 creo, algo así, 25. Y solamente en los últimos 4 como que agarró vuelo, ya tiene más comisiones, ya tienen reuniones que van mucho más allá del protocolo del encuentro y de la fotografía, y empiezan a generar agendas de desarrollo. Entonces, institucionalmente para COLEF es muy interesante el acercamiento con esa conferencia, porque con alguna contraparte académica de Estados Unidos también fronteriza, porque serían instancias de apoyo que pudieran generar, reitero, no la agenda fronteriza en el sentido integral, sino los mínimos. ¿Dónde nos podemos poner de acuerdo? ¿Cuáles son los espacios, los temas, los rubros, las temáticas en donde se pudiera avanzar de manera mínimamente coherente, compartida? No necesariamente es obvio que tenga que estar COLEF en el tema, pero sí subrayo la necesidad de la instancia de instancias, la instancia de eslabón. Tal vez la palabra instancia de instancia sea, bueno, de hecho es muy pretenciosa, pero sí de instancias eslabón, sí de instancias que provoquen diálogo y que tengan capacidad de influir sobre la política y sobre la agenda local fronteriza. Entonces, ese es el escenario que con respecto a las ciudades fronterizas, a los espacios fronterizos, quería plantear, y sobre todo especular, porque es eso, por lo pronto, el rol que pudiera tener esta conferencia de gobernadores fronterizos en la construcción de un aparato de interacciones que pueda generar una agenda mínimamente coherente con respecto a iniciativas compartidas de desarrollo. Ese es el tema. Gracias. Gracias, Donatio. ¿Tito, tienes micrófono ahí? Sí, pero Tú sí vas a proyectar algo. no sé cómo se hace. ¿Puedes levantarlo, por favor? Amigo, ¿cómo se levanta el archivo? Ahí está. La tecnología. Luego.
Ok. Voy a terminar mi presentación con un escenario del crecimiento de las ciudades fronterizas en los próximos 2 o 4 años. Y entonces, para hacer este escenario, voy a mostrarles lo que considero que son las fuerzas que hacen que una ciudad crezca o no crezca en esta frontera. Primero, la evidencia, ¿no? La línea azul es, municipios, y la verde es población nacional, pero la figura es muy parecida si tomamos solo ciudades. Ciudad de la frontera y 50 ciudades más grandes de México. A lo largo del siglo XX, las ciudades de la frontera crecieron 10 veces más que el resto de ciudades del país. Este enorme crecimiento hay que explicarlo de algún modo. Para explicarlo, hay que analizar cuáles son los componentes del crecimiento de las ciudades. Estos componentes, yo los llamo procesos transfronterizos. Ahí hay una lista de los principales. Actualmente, en términos de PEA y de ingreso de recursos a la ciudad, los dos más importantes son la maquiladora y la transmigración. Transmigración es el nombre que una autora de Mexicali le puso a este proceso del trabajo transfronterizo, personas que viven aquí y trabajan en el otro lado. Ok, ahí hay un esquema con alcance geográfico, etc. Se llama transfronterizo porque el origen o el destino es fronterizo, a diferencia del transnacional, que no hay un origen específico, es ubicuo el origen y el destino. Por ejemplo, la migración internacional y el comercio internacional son transnacionales. En cambio, estos procesos son específicos a la frontera y son los componentes principales que le dan fuerza al crecimiento urbano. Uno de ellos, la maquiladora. La PEA está alrededor del 33% en la maquila en Tijuana, por ejemplo, y hay un multiplicador del empleo de 1, quiere decir que por cada empleo en la maquila se produce indirectamente un empleo en otras actividades en la ciudad. Ahora, ¿de qué depende el cambio en la maquila? Tradicionalmente los modelos que hay, que se han publicado en México y en Estados Unidos, colocan al ciclo económico de Estados Unidos como la razón fundamental del cambio en la maquila, que sería la gráfica a la derecha, el ciclo económico en la eje de las X y el cambio porcentual del empleo en la vertical. Pero también eso apunta por el lado de las ventas de la maquila, es decir, si no hay compradores de televisores, no se hacen televisores. Esa es la idea. Pero sin embargo también está el otro elemento, que es la diferencia de costos de cualquier tipo, desde trabajo, renta de un local, compra de servicios, compra de servicios de transporte, de servicios de abogados, todas esas cosas. Que estaría puesto condensado en la gráfica de la izquierda, de rojo, que es la diferencia entre ambos países, diferencia económica entre ambos países. O sea, no solamente es cómo le va autónomamente a Estados Unidos, sino también cómo es la diferencia entre los dos países en términos de costos. Y ambos están jugando un rol, como ven en las R's cuadradas que están abajo, en cada una de las gráficas. Entonces, hay un elemento binacional que es la diferencia entre las dos economías que le da un impulso a la maquila. Y por otra parte, la maquila es el sector en PEA, el sector principal en casi todas las grandes ciudades de la frontera. Es el principal sector, diría, motor de la economía de las ciudades. El segundo, importante, es la transmigración. En Tijuana tiene alrededor del 8% de la PEA. Sin embargo, porque los salarios de los transmigrantes son mayores en promedio que los que trabajan en Tijuana, representan cerca de la quinta parte de la masa salarial de los residentes de Tijuana. Por lo tanto, es un sector muy importante para darle empleo a mucha gente en esta ciudad. Y en todas las ciudades
Por supuesto, Tijuana tiene el segundo nivel de PEA en transmigración. El primero lo tiene Mexicali y luego va bajando, ¿no? Juárez debe estar en 5% o algo así. Ok, hago un paréntesis ahorita con los datos que estoy diciendo porque parece que la ENOE, que es la transformación de la ENEU, que es de donde salen estos datos, ya no tiene las ciudades fronterizas. Entonces quiero protestar públicamente porque ya no tenemos la fuente de datos, porque aparentemente solamente hay capitales en la ENOE. Y ya nos quedamos sin poder hacer análisis de este tipo que son fundamentales para la ciudad. A lo mejor ustedes nos pueden ayudar desde la Cancillería para presionar a INEGI para que vuelvan al sistema anterior, porque ya nos quedamos sin datos. Ok. Nuevamente, igual que en la maquila, la transmigración depende de las diferencias entre los dos países. Esta es una prueba con datos de Tijuana y San Diego, y lo que se pone en la horizontal es la diferencia de salario industrial, salario promedio, entre Tijuana y San Diego, y en la vertical el número de personas que viven en Tijuana y trabajan en San Diego. Como ven, es muy clara la relación, aumenta la diferencia salarial, aumenta el número de transmigrantes. Nuevamente eso nos dice de que hay una razón estructural de orden nacional, no local, que está generando consecuencias locales. Es la relación entre ambos países lo que genera una consecuencia local en la frontera. No depende de las condiciones locales. Es decir, aunque haya mucha interacción entre Tijuana y San Diego, Juárez, El Paso, etcétera, no va a haber convergencia, porque no depende de condiciones locales, sino de condiciones nacionales. Tanto el salario de Tijuana a San Diego, como los costos diferenciales entre California y Baja California, no dependen de las condiciones locales regionales, depende de condiciones nacionales. La frontera es una consecuencia de estas diferencias binacionales. Digo, el desarrollo urbano fronterizo es una consecuencia de estas condiciones binacionales. En la frontera solo hay que cuando hay esta tormenta binacional. Si se puede hacer políticas, solo hay que hacer políticas de control de daños o de aprovechamiento de estas enormes fuerzas que significan estas diferencias. Estas fuerzas hacen aparecer enormes fuerzas que se materializan en interacción. Y eso es lo que ha estado haciendo esta frontera mexicana, aprovechar ese enorme potencial de fuerza para materializarlo en interacción. Y eso es el crecimiento urbano. Ok, entonces, ¿cómo interpretar de manera más genérica esto que estoy diciendo? Lo que yo digo es de que el crecimiento urbano, fronterizo, depende de la adyacencia geográfica y las diferencias estructurales entre los dos países. Por ejemplo, supongamos que no cambia la economía de Estados Unidos y sí hay una reducción del crecimiento económico de México, como el caso más notorio es el 94. Sí se acuerdan, ¿no? Cuando perdimos la mitad del salario real. Si hay una reducción del crecimiento económico en México, se producen dos tipos de procesos, de efectos. Primero, se produce desempleo y bajos salarios en casi todo el país. Y por otro lado, las diferencias con Estados Unidos crecen, porque el salario real mexicano se hace más chico en relación al de Estados Unidos. Los costos en la frontera se hacen más bajos en relación a los costos en California. Y eso se puede ver con un indicador que es el Producto Interno Bruto per cápita. Es muy criticable por varias razones el Producto Bruto Interno per cápita, pero ese es el único indicador bueno que condensa estos movimientos macroeconómicos. Estas diferencias estructurales en la frontera producen este agrandamiento de las diferencias aquí en la frontera. Lo que aparece como diferencias entre países, en la frontera aparece como diferencias entre ciudades, de ambos lados de la frontera, en costos, salarios, etcétera. Y eso permite que las maquiladoras consideren invertir más porque cuesta menos invertir relativamente al dólar. Más personas que viven en Tijuana consideran irse a trabajar a San Diego porque el salario real en Tijuana, que ganan en Tijuana, disminuyó. Entonces prefieren irse a trabajar a San Diego. Y así, todos los procesos transfronterizos que mostré al principio, inmediatamente cambian
se incrementa la intensidad transfronteriza cuando hay esta disminución del crecimiento, o sea, cuando se hace más grande la diferencia estructural entre México y Estados Unidos. El efecto puede ser tan rápido como 3 meses. En el modelo que les enseñé de los transmigrantes, ese modelo fue calculado a 3 meses de diferencia temporal. Si hoy es la evaluación, en 3 meses se incrementa 3% la transmigración, si se incrementó 1% la diferencia salarial. Solo en 3 meses ya se ve el efecto. Yo diría que incluso el día siguiente de la devaluación se ve un efecto ya en los mercados. Es muy rápido. La frontera rápidamente siente el efecto macroeconómico. Y por otro lado, esta reducción del crecimiento económico en México produce una migración hacia las piel de México, hacia el mar, hacia los mares, hacia la frontera, hacia la periferia de México. Cancún crece Puerto Vallarta y crece la frontera. Ese es el efecto de una reducción del crecimiento económico nacional. Entonces crece tanto la población de las ciudades fronterizas como crece el empleo y la economía de las ciudades fronterizas cuando hay una reducción del crecimiento económico en México. Y por esa razón, cuando le va mal a México, le va bien a la frontera. Es la paradoja. Ok, esto no es nuevo, por supuesto. Es una tendencia del siglo XX. Aquí está la diferencia a precios constantes del Producto Interno Bruto per cápita entre México y Estados Unidos. Como ven, hay un crecimiento continuo de la diferencia de las economías, es decir, de la riqueza del país por persona. Es una tendencia estructural. Cambie el presidente en México, cambie el presidente en Estados Unidos, no va a cambiar esta tendencia. Esto es algo con lo que vamos a vivir en los próximos años, no sé cuántos, pero en los próximos con seguridad. Y esto es el motor del crecimiento urbano en la frontera, esta diferencia. Y esto se puede probar si vemos en la gráfica, nuevamente la primera gráfica, ahora le añadimos la diferencia del Producto Interno Bruto per cápita entre Estados Unidos y México, y como ven, pues son paralelas, la roja y la azul. Las diferencias de las dos economías es paralela al crecimiento urbano en la frontera. Digo, es una prueba gráfica de estadística, ¿no? Pero es asombroso cómo varían del mismo modo. Entonces, cualquier tipo de cambio de política que se pretenda para la frontera, las ciudades fronterizas, debe tomar en cuenta esto. Tiene que tomar en cuenta cómo está cambiando la relación país-país. Entonces, basado en eso, hice este escenario posible. Las condiciones de este escenario es que la economía de Estados Unidos crece muy poco. El Fondo Monetario quizá vaya a sacar su informe este mes de que la economía de Estados Unidos va a crecer entre 0.5 y 0.6% este año, con 2 bimestres de crecimiento negativo, o sea, recesión. Y luego México, hace poco salió en el periódico de que estaban bajando la estimación a 3% anual, y algunos la bajan a 2.5% anual. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos está creciendo en este momento menos que México. Pero aún creciendo menos, como la tasa de crecimiento de población es más o menos cercano a 1% en ambos países, aún ese 3% de México representa, digamos, unos $300 extra per cápita en el Producto Interno Bruto per cápita, pero el 1% de Estados Unidos representa $350. Es decir, aún creciendo menos la economía de Estados Unidos en términos dólares, crece más que la mexicana per cápita. O sea, aún con este cuadro de PBI, crecimiento de PBI, las diferencias siguen creciendo entre los dos países. Es lo que quiere decir. Ok, esas son las condiciones. Ahora, las consecuencias, primero es que los productos fronterizos de la maquila se consumen menos.
en Estados Unidos. O sea, hay una bajada en el ciclo económico de Estados Unidos. Segundo, hay una menor demanda del trabajo de los fronterizos mexicanos en la frontera estadounidense. O sea, la transmigración se va a detener también su crecimiento. Por otro lado, crece el desempleo en México si se restringe más la migración hacia Estados Unidos, México país. Y a pesar, como les decía, de esto, la diferencia entre ambos países no disminuye. O sea, el motorcito del crecimiento todavía está ahí. Chiquito ahora, pero está todavía. Entonces, la consecuencia para las ciudades. Primero, en la economía hay menos empleo maquilador y menos empleo transfronterizo. Eso es lo que debemos estar experimentando en este momento. Disminución. Todavía lenta, pero disminución. En población hay un posible incremento de la migración hacia la frontera debido a que las condiciones en el centro del país pueden volverse adversas con un poco más de desempleo y un poco menos de salario real. Entonces, el corolario es de que disminuye el crecimiento económico de población en la frontera, no deja de crecer, pero disminuyen las tasas y hay un posible crecimiento del desempleo por migración. Ok, nada más. Bueno, antes que nada quiero agradecer pues la iniciativa que tuvo Carlos, ¿no?, para tener esta reunión y sobre todo que me haya avisado ayer a las 7 de la tarde que iba a tener una intervención con ustedes, pero bueno, sobre todo pues apreciar estar aquí compartiendo algunas ideas y pues con amigos entrañables. Ya pasó la evaluación, me dicen, la evaluación individual de investigadores, entonces ya no hay problema con esto de darnos cebollazos, ¿verdad? Bien, yo quiero tratar bueno, tres aspectos que se relacionan con las ciudades fronterizas. O sea, el tema que quiero tratar es la vinculación que hay entre ciudades fronterizas, pobreza y programas federales de combate a la pobreza. Antes de entrarle al asunto, en particular, quisiera un poco contextualizar en dónde se sitúa lo que quiero exponerles, ¿no? En primer lugar, respecto a los estudios históricos de pobreza, está claro que, y se ha demostrado, ¿no?, que la mayor parte de los pobres en México se concentran en el ámbito rural, ¿no?, y que también ahí se presentan los niveles peores de pobreza o indigencia, ¿no? O sea, no tengo los datos a la mano, pero la relación es más o menos 60-40%. O sea, el 60% de la pobreza en México aproximadamente, no tengo los datos precisamente por esta premura tan precisos, pero la relación es más o menos 60% concentrada de la pobreza se concentra en el ámbito rural. Y no solamente eso, sino que también ahí es donde se presentan las peores, digamos, niveles de pobreza, ¿no?, al llegar, digamos, a grados de indigencia, ¿no? Bien, sobre esta base de conocimiento, gran parte de los recursos históricos para la superación de la pobreza se han orientado al campo, con justificada razón. Con excepción del Pronasol, que aplicó buena parte de sus recursos en las ciudades, el resto de los programas antipobreza que podríamos considerar emblemáticos, ¿no?, de cada sexenio, que se instrumentaron desde la década de los 70, han sido mayoritariamente rurales. Tenemos el caso del PIDER, Coplamar, y más recientemente el caso del Progresa. En el marco de este último programa, hacia finales del siglo pasado, sí, curioso, pero así fue, más o menos por ahí de 1998, se convocó en la ciudad de Guadalajara un seminario cuyos organizadores son amigos nuestros también. Alicia participa en ese seminario desde hace, pues, me imagino que desde que se originó el seminario, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso, en esa ocasión, el propósito del seminario fue evaluar el funcionamiento y los efectos del Progresa. Ahí en ese seminario estuvo Santiago Levy, quien desde mi punto de vista es el padre fecundador del Progresa. O sea, después tuvo otros padres que fueron los padres que lo aterrizaron, ¿no? Díaz de León, por ejemplo, también
se le considera como un padre del Progresa, pero digamos el que desarrolló las ideas iniciales para fundar el Progresa, a mi juicio, fue Santiago Lee. Bueno, pues ahí lo teníamos presente y en aquel tiempo era subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí le planteamos que nos parecía una injusticia que el sesgo rural que tenía el programa, ¿no?, sobre todo para los habitantes pobres de las ciudades, porque finalmente pues no tenían demasiadas opciones en el ámbito urbano. Y bueno, que pensamos que atendiendo a nuestras reclamaciones o expresiones en ese seminario, ya en el sexenio de Fox se aceptó que bueno, que existía tal injusticia, y el programa, ahora con el nombre de Oportunidades, comenzó a operar también en el ámbito urbano. Bien, ampliando la mirada respecto a lo que hace el gobierno federal en la superación de la pobreza en la actualidad, y refiriéndola al ámbito de las ciudades fronterizas, podría intentar algunas breves conclusiones. Respecto a lo que hace el gobierno federal, los datos apuntan que se ha modificado ligeramente el sesgo rural, sobre todo con la apertura de oportunidades al ámbito urbano, pero también con la puesta en marcha de nuevos programas urbanos, particularmente los articulados a través de Hábitat. No obstante, tengo la impresión que la reorientación del gasto es marginal y no se corresponde con el tamaño del problema en las ciudades. Y también a esta digamos, impresión que tengo también está reforzada porque los mismos datos de oportunidades no nos permiten conocer el ámbito de su intervención, o sea, cuántos, digamos, de sus beneficiarios son del ámbito rural y cuántos son del ámbito urbano. No sabemos, ¿no? Es un dato que no desagrega el programa. Bien, en este contexto hay evidencias que indican que las ciudades fronterizas han resultado mayormente desfavorecidas en la distribución de los escasos recursos federales. Esta situación se deriva de dos aproximaciones a la realidad fronteriza que a mi juicio son al menos parcialmente erróneas. La primera es que basan las mediciones del desarrollo o de la pobreza solo tomando en cuenta o dándole un gran peso a los niveles de ingreso, lo cual, desde mi punto de vista, es desconocer el efecto de la marginalidad urbana en la reducción del ingreso familiar y en general de la calidad de vida, que eso es un elemento fundamental en muchas de las ciudades fronterizas. Y que bueno, que también pues Tonatiuh se ha dedicado a estudiar la relación entre crecimiento y marginalidad urbana, ¿no? El otro error, me parece, es que debido a que no existen bases de datos que nos permitan análisis confiables sobre el ingreso familiar a escala municipal, las mediciones oficiales suelen subvalorar la magnitud de la pobreza en la frontera. Por darles un ejemplo, con datos de Cedesol, Tijuana, en el año 2000, tenía una proporción aproximadamente de 18% de la población en situación de pobreza. Yo repliqué los mismos datos, digo, la misma metodología con la misma fuente, y a mí me daba alrededor de 39%, o sea, un poco más del doble, ¿no? Lo cual está mucho más cercano a lo que es el promedio urbano nacional de pobreza, que estamos hablando del 44%. O sea, puedes decir, bueno, Tijuana a lo mejor está un poco mejor que otras ciudades del país, pero no está a menos de la mitad, digamos, de los niveles promedios de pobreza urbano a nivel nacional, ¿no? Entonces, para concluir, podría decir que las ciudades fronterizas se enfrentan con grandes retos para potenciar su desarrollo, entre los cuales se encuentra uno muy singular: vencer la tradicional visión centralista sobre la prosperidad económica de esta región como única medida del bienestar de sus comunidades. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer que me hayan invitado a esta mesa. No voy a decir cuándo para no. Hace rato. No, para quitarle el crédito. Pero bueno, en mi caso,
todavía el agradecimiento debe ser mayor, porque yo aprendí mucho hoy en esta mesa. Yo no soy experta en ciudades frontera, pero bueno, sí trabajo desde hace muchos años el tema de ciudades y voy a decir algunas ideas para agregar a este debate desde la perspectiva de los estudios urbanos y tratando de sumar un poquito a lo que dijeron los colegas que me antecedieron. Bueno, creo que tendría como 3 ejes para colocar de temáticas. El primero de ellos es que a mí me gustaría, dentro de esta agenda mínima que incluso colocó Tonatiuh y que también esta mañana Francisco Alba colocó, sobre qué debemos hacer para realmente dar mayores capacidades, tanto a aquellos que se quedan como los que deciden migrar, que es el tema de la ciudadanía y de la construcción de ciudadanía. Yo creo que en una agenda mínima coherente, transfronteriza, el tema de la ciudadanía común me parece que es muy importante. Esto un poco pensando en lo que significa la construcción de ciudadanía, por ejemplo, en la Unión Europea, donde hay toda una intención no sin dificultades, pero sí hay una intención de resolver el tema de la construcción de una ciudadanía única. Y eso ha llevado a que países en los cuales la población accedía a menos bienes y servicios básicos, como Grecia, Portugal, España misma, se haya beneficiado sustancialmente de formar parte de este espacio supranacional que es la Unión Europea. Yo entiendo que el Tratado de Libre Comercio es un tratado de regulación, pero yo creo que empezar a introducir el tema de la construcción de una ciudadanía única no tendría por qué ser visto como una utopía, ¿no? Sino que me parecería que sería parte de reconocer los derechos que debe tener en un mundo globalizado cualquier trabajador, no importa de qué lado de la frontera viva, ¿no? Y esto me lleva al segundo tema, que es el de las políticas sociales, como unas políticas públicas que tienen que adquirir centralidad en el conjunto de las políticas públicas y particularmente en el campo de los gobiernos locales, que es lo que más trabajamos con Tonatiuh desde hace muchos años. Y el tercer tema, si es que no me cortan por el tiempo, sería el que trató el diputado esta mañana, el diputado Sebastián Martínez, que es toda la problemática de la organización social y de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas para las ciudades, en este caso para las ciudades fronterizas. Bueno, yo respecto al primer tema, creo que en México en este momento hay como 2 modelos de políticas sociales. En principio, bueno, las políticas sociales serían el conjunto de acciones públicas a través de las cuales los gobiernos atienden la cuestión social, ¿no? Y de lo que se trata en consecuencia es de garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, ¿no? Sin embargo, esta no es la concepción que prevalece en los programas que acaba de alguna manera describir Gerardo, sino que tenemos unas políticas sociales que se inscriben en otro marco conceptual teórico, que es el de que las políticas sociales suelen asimilarse a políticas de atención a la pobreza, que es un marco muchísimo más restringido, y en este sentido, bueno, se han ampliado un poco, yo diría en la última época, con oportunidades, a partir de recuperar la conceptualización de Amartya Sen, en términos de desarrollo humano, y que entonces no solamente se tratan de políticas de atención a la pobreza restringidas al ámbito de la alimentación, sino que también han introducido el tema de las capacidades, fundamentalmente salud y educación, y también un reconocimiento del tema de la pobreza patrimonial. Esto es muy importante para las ciudades, porque justamente en la descripción que acaba de hacer Gerardo, yo creo que lo que hay que señalar es que sí, en México hay un proceso de urbanización de la pobreza, es decir, que el peso de la población pobre urbana en el total de pobres cada vez es mayor, aunque todavía los pobres rurales son mayores y la intensidad de la pobreza es mayor en el medio rural. Hay un proceso de urbanización de la pobreza y no hay unas políticas sociales que se correspondan con esto. Es decir, el Oportunidades como programa es un programa muy exitoso, premiado internacionalmente, que incluso muchos otros países de América Latina, Bolsa Familia en Brasil se parece muchísimo, también el programa de Chile se parece muchísimo, pero son programas que son exitosos justamente porque se centran en las 2 primeras dimensiones que mencioné antes, en pobreza alimentaria y pobreza de capacidades.
pero no en pobreza patrimonial. Justamente creo que lo que señala Gerardo y que es importante es que ante esa falta, ¿no es cierto?, de atención a lo que era la pobreza rural, se creó el programa Hábitat, que bueno, podríamos dedicarle toda una sesión porque hay muchísimos colegas que han estudiado el programa Hábitat y que tienen muchísimas limitaciones realmente en términos de un programa que contribuya a generar condiciones de mayor igualdad en las ciudades. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que también otra de las características de los programas sociales de atención a la pobreza es esta aplicación de criterios ya no focalizados, sino doblemente la focalización que se realiza. Y este es un tema que debiéramos colocar a debate, ¿no? Porque ya no se trata solamente de identificar territorios que están en situación de pobreza, sino que en el interior de esos territorios, con lupa y a través de un proceso costosísimo de levantamiento de encuestas y de creación de una burocracia que exige muchísimo, la colocación de muchísimos recursos, se focaliza sobre lo focalizado para asignar los recursos, ¿no? En consecuencia, yo creo que ahí hay una concepción de políticas sociales urbanas todavía demasiado restringida y focalizada. Frente a eso, hay otros intentos, ¿no es cierto?, de modificar estas condiciones, ya no solo de pobreza, sino de desigualdad. Y yo creo que en el caso de las ciudades, la dimensión de la desigualdad es más importante que la de la pobreza, porque en las ciudades, de alguna manera, el tema de alimenticio y de acceso a bienes y servicios básicos, la ciudad de alguna manera lo garantiza, aunque sea deficitariamente y de baja calidad. Eso es lo que da la ciudad. La ciudad es una aglomeración de bienes y servicios urbanos, ¿no es cierto? En consecuencia, eso está de alguna manera resuelto. Lo que sí, nuestras ciudades son la expresión espacial más clara de la desigualdad y de la confrontación social que ha generado este modelo, ¿no? De la agudización de la desigualdad. En consecuencia, los programas sociales hacia la pobreza de algunos gobiernos locales, el que yo más trabajo es el gobierno de la Ciudad de México, son programas que justamente parten de una conceptualización diferente, que es el reconocimiento de derechos ciudadanos. Son programas que parten de la universalidad, de los criterios universales para la asignación de bienes y servicios, y son programas que lo que intentan es hacer de las políticas sociales políticas de inclusión social. Entonces, aquí hay otro tema que me parece que es fundamental para trabajar en una agenda de gobiernos locales. Sí, yo creo que, en todo caso, en el campo de las políticas sociales entre ciudades fronterizas, no solamente habría que trabajar la pobreza desde una concepción de pobreza relativa, ¿no?, sino también desde el punto de vista de lo que sería la trayectoria conceptual de la desigualdad y de la inclusión. Digo esto porque justamente creo que la conceptualización de exclusión e inclusión, a diferencia de quedarnos simplemente en lo que es la atención de las necesidades básicas de las poblaciones de las ciudades, lo que intenta, de alguna manera, explicar es esta transformación o esta pérdida de la sociedad salarial, ¿no?, de la inexistencia prácticamente ya de una sociedad salarial que sea como el centro organizador de la economía, y por el contrario toda una gran precariedad en el empleo que caracteriza, yo creo que de los dos lados de la frontera al mercado laboral. En consecuencia, esto lleva a unos trabajadores que no tienen seguridad social de ningún lado, ¿no? Es decir, la pérdida de seguridad social y de ese modelo de estado de bienestar, que nunca lo conocimos plenamente, pero que finalmente estaba ahí presente en la construcción de las políticas sociales que en algún momento se idearon, supuso la creación de una ciudadanía segmentada entre aquellos que podían acceder o no a estos bienes, pero finalmente había un conjunto muy amplio de trabajadores que tenía asegurado no solamente en el trabajo la obtención de los bienes básicos para su familia, sino el acceso a la salud, incluso hasta la recreación, que era lo que garantizaban nuestros viejos sindicatos. En consecuencia, bueno, yo creo que en términos de agenda, me parece a mí que el segundo tema que sería fundamental de incluir sería justamente esto de las políticas sociales de inclusión. Y la tercera cuestión que me gustaría colocar sería justamente el tema de las organizaciones sociales y de la participación de la ciudadanía en el diseño de estas agendas, ¿no?
Yo creo que aquí México tiene una gran tradición en participación de la ciudadanía en decisiones públicas. Puede decirse que una participación ciudadana muchas veces subordinada en los años del partido cuasi único en el sistema político, yo creo que fue así, pero también tiene una gran tradición de organizaciones sociales autónomas, y en el medio urbano la lucha para conseguir el acceso a los bienes y servicios básicos de las ciudades pasó en gran medida por el movimiento urbano popular, que luego es un movimiento urbano popular que pues abona la creación de, como todos sabemos, del partido de la Revolución Democrática, pero que hay una gran tradición, ¿no es cierto?, de participación de la ciudadanía. Sin embargo, creo que esto es lo que, de alguna manera, en esto se ha retrocedido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ven a la participación ciudadana no como un complemento de la participación política, que no la viene a sustituir, evidentemente, no la ven como una complementariedad, como una inclusión de la ciudadanía en decisiones públicas que puede complementar la participación política, sino que la ven como una competencia. Entonces, en lugar de potencializar todo este activo que tenemos, todo este capital social que movilizado ha llevado a una profunda transformación de las ciudades y a darle calidad a nuestras ciudades, no, pues cuando llegan al gobierno todos hacen el discurso de la participación ciudadana, pero a la hora realmente del ejercicio del poder y del ejercicio del gobierno, los espacios y los instrumentos de participación de la ciudadanía respecto de lo que está ocurriendo en otros procesos de democratización en América Latina es sumamente débil. Y bueno, y termino justamente con esto. Yo creo que si bien hay una gran tradición de espacios para inclusión de la ciudadanía, es decir, comités, comisiones, por ejemplo, el hecho de que los expertos o que los intelectuales siempre hayan tenido un espacio para expresar en México sus ideas, sus conocimientos y demás, no quiere decir de que esto contribuya realmente a que se tengan mejores políticas públicas, porque lo que hay que distinguir, por lo menos analíticamente, es que una cosa son esos espacios que se abren, y por el otro lado son los instrumentos a partir de los cuales realmente esta ciudadanía puede conseguir de que las cosas se hagan de una manera distinta. Y en este sentido estos espacios están atravesados por, como yo digo, por una cultura política de la cual todos somos portadores, todos tenemos componentes muy autoritarios en nuestra cultura política que hace que los espacios, por más que existan, no actúen de manera democrática. Entonces que esa participación ciudadana esté mediatizada siempre por mecanismos clientelares, ¿no?, por liderazgos tradicionales, hasta por rencillas que arrastran en los barrios, en las colonias, los vecinos históricamente. Entonces yo creo que hay que trabajar alrededor de la construcción de la cultura, ¿no? Acá hay un trabajo importante en esta institución, por eso lo digo. Creo que la dimensión cultural, ¿no es cierto?, de las políticas públicas locales es algo que tenemos que trabajar. Y ahí América Latina nos saca unas ventajas tremendas. Creo que el caso más emblemático que todos conocemos es Brasil y su presupuesto participativo, ¿no? 500 ciudades movilizadas alrededor de cómo se asignan las prioridades, cómo se asignan los recursos, pero no es la única ciudad. El presupuesto participativo ya cruzó el Atlántico y se hacen ciudades alemanas, españolas, francesas, y nosotros hemos tenido 2 experiencias de presupuesto participativo en la Ciudad de México que no sobrevivieron aún cuando el partido que gobierna es el mismo, ¿no? Digo, es decir, el cambio de delegados supuso de que de alguna manera se dejaran de lado estas experiencias que eran realmente muy innovadoras y que podían ser, como decía Tocqueville, que en el aprendizaje de la solución de los problemas más inmediatos fuésemos capaces de modificar las conductas y construir comportamientos democráticos. Entonces creo que una agenda tiene necesariamente que trabajar no solamente en la definición de las temáticas y de los actores, sino trabajar alrededor de la construcción de una cultura política democrática y de una cultura ciudadana democrática. Y eso es una gran tarea que a lo mejor el COLEF puede hacer. Gracias. Gracias, Alida. No, pues está fácil eso, ¿no? Bueno, pero hay que empezarlo. Es una buena tarea, hay que empezarlo, sí. Nos vamos nuevamente con la modalidad de los nombres. 4 presentaciones sobre agendas. La primera, pública, y cómo se cruzan esas agendas, los fenómenos transfronterizos. Nos platicó Tito Alegría. La pobreza urbana, que nos platicó Gerardo Ordóñez, y finalmente esta construcción de una cultura de participación democrática.
Tengo una participación, solicitada una participación de Clemente Ruiz Durán y luego sigue Reddy Gómez y estoy atento a ver quién más. Creo que ha sido muy importante que se haya incluido esto de las ciudades fronterizas como parte de la agenda de la discusión del día. Siento que realmente las ciudades fronterizas son el punto donde podríamos llegar a una agenda conjunta con los estadounidenses de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque es el espacio en donde se juntan varios de los elementos que hemos estado discutiendo hoy en la mañana, que es la cuestión de la seguridad, es la cuestión del intercambio, ¿no? Entonces yo considero de que el diagnóstico como el que hace Tito, ¿no? Debíamos hacerlo en forma específica para cada una de las ciudades fronterizas, ¿no? Porque son realidades muy diferentes, la de Tijuana, de la de Juárez, de la de Matamoros, ¿no? Pero en sí mismas son cuestiones bien interesantes. Los europeos, uno de los programas especiales que tienen es precisamente de las ciudades fronterizas, ¿no? Interrey, yo creo que le llaman ellos, ¿no? Entonces, hicieron una agenda específica para poder atender, porque es una problemática diferente en sí misma, pero es una problemática que atañe a ambos países, ¿no? Bueno, en algunos casos eran hasta 3 países que conjuntaban ciudades ahí en las fronteras, y considero que esto nos debe de mover a una perspectiva de que como elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores como punto de agenda fundamental, debía de estar el plantear, ¿no?, un programa de ciudades fronterizas como un mecanismo para ir encontrando salidas a estos problemas. Muy rápidamente, Tonatiuh trató el caso de NatBank, pero el NatBank fue creado específicamente para la cuestión de la infraestructura urbana de la frontera. Yo creo que se podía revitalizar el NatBank, es decir, como acuerdo con el nuevo gobierno, con el gobierno de quien salga, ¿no? No sabemos quién vaya a salir, ¿no? De quien salga, se le podría plantear una renovación de la cuestión del NatBank, ampliándolo para una construcción realmente de un proyecto a 10 años o a 15 años, de que en realidad ahí podía ser la confluencia y el inicio de la construcción de una sociedad integrada, ¿no? Que pudieran ser, dijéramos, el ejemplo, ¿no?, de lo que se pretende hacer conjuntamente. Creo que no le hemos puesto la suficiente atención a lo de las ciudades, ¿no?, a las ciudades fronterizas, ¿no?, porque ahí lo que podría pensarse es en proyectos tan ambiciosos como un tren fronterizo, ¿no?, que fuera de Tijuana a Matamoros, ¿no?, y que pudiera ser la vía de una comunicación nueva, ¿no? Un proyecto que ha estado ahí, por ejemplo, son los aeropuertos conjuntos, ¿no?, de San Diego y Tijuana, que ha sido un sueño de los últimos 20 años, creo, ¿no? Sí, no sé desde cuándo, pero desde que yo me acuerdo ya ahí está presente no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, proyectos conjuntos que realmente que fueran megaproyectos que pudieran hacer una construcción de eso de cómo planear conjuntamente una realidad específica que son las ciudades, ¿no? En lo demás está muy difícil hacer, ¿no?, una planeación conjunta, pero en las ciudades fronterizas creo que podríamos tener, creo que un punto de una agenda muy importante, ¿no?, que no nos los hemos planteado. La otra cuestión es, las ciudades fronterizas tienen un problema fundamental, ¿no?, de que son el lugar donde llega la migración y después cruza, ¿no? Pero eso mismo también trae cambios en la cultura y en la constancia, ¿no?, de la población y de los intereses de la población. Eso no sé de qué manera se agarra, porque es un animal raro, ¿no? De ciudades con tanto cambio en la demografía, en la población, ¿no? Entonces eso
Yo no sé si el Colegio de la Frontera ya ha hecho algo, ¿no? De ver cómo esa población flotante, ¿no? Impacta los procesos de largo plazo, ¿no? Entonces, pues creo que realmente me dio mucho gusto que se metiera ese tema y que creo que puede ser realmente donde se puedan hacer cuestiones concretas en muy corto plazo, ¿no? Ready. Gracias. Sí, yo tengo tres preguntas para lo que presentó Tito. O sea, me pareció como muy lógico, muy ordenado y despertó obviamente mi interés, pero hay dos o tres cuestiones que no me quedaron completamente claras. Las tres cuestiones son las siguientes. La primera es, entre los factores que dinamizan el crecimiento de las ciudades fronterizas, estoy pensando más en Tijuana que en otras que no conozco bien. ¿Qué peso tienen las cuestiones de inseguridad? Te lo pregunto porque he oído decir, no sé qué peso tiene como fenómeno social, pero he oído hablar de muchos empresarios de Tijuana que se han ido a vivir al otro lado huyéndole a la inseguridad, o sea, por temor a los secuestros, ¿no? Entonces, finalmente es un factor que genera movimiento de población y esto, no sé si lo consideraste y lo desechaste o si me pudieras hablar de esto. ¿Qué peso tienen las cuestiones de inseguridad en estas dinámicas de crecimiento poblacional en las ciudades? La otra cuestión, a mí no me quedó claro que el crecimiento del fenómeno transfronterizo tenga que ver con el crecimiento de las ciudades. Estoy pensando en lo siguiente, o sea, según la definición es gente que vive en un lado y trabaja en el otro, pero son gente que ya vivía en ese lado. Es decir, el hecho que crezca el número de personas que participa del mercado transfronterizo no implica necesariamente que crezca más la ciudad. O sea, en ese sentido va la duda mía, ¿no? Y relacionado con esto, la tercera cuestión es que en el modelo que tú presentas, o sea, ¿qué peso tiene el factor de la demanda de empleo transfronterizo en Estados Unidos? O sea, yo en algunas cosas que me leía, por lo menos que me leía, o sea, cuando estudié algo de la migración, la cuestión de la demanda de fuerza de trabajo en Estados Unidos, en algunos modelos era el factor explicativo fundamental. En lo que tú presentaste, yo no le vi esto, yo no lo vi en ningún lado. Sin embargo, curiosamente, en las conclusiones sí lo planteas. O sea, en el modelo que presentaste, esto parecería que eran las diferencias en salarios, en PIB, etcétera, entre uno y otro lado, el factor que determinaba los cursos de movimiento poblacional en la cuestión transfronteriza, ¿no? Sin embargo, en las conclusiones, a pesar de que dices que va a seguir aumentando esa diferencia, esperas una reducción en esa población transfronteriza, lo cual me hace suponer a mí que el peso del factor demanda es muy importante. O sea, que de alguna manera matiza esa conclusión inicial en el sentido que de las diferencias son explicativas mientras exista demanda, ¿no? ¿Quieres dar la respuesta? Fue directo. Ok, empiezo por lo último. En el modelo que yo probé para Tijuana, San Diego y Juárez El Paso, que es donde salen esos numeritos que puse, la demanda afecta a muy pocas ocupaciones. Fundamentalmente afecta a trabajadores del hogar. Pero el resto de ocupaciones tiene muy poco efecto la demanda.
Y no solo la demanda, es decir, el cambio de la economía de San Diego y El Paso no afecta en el cambio del número de transmigrantes, sino además el cambio demográfico de Tijuana tampoco afecta el número de transmigrantes. Es decir, ni oferta ni demanda están afectando el trabajo transfronterizo. Es un argumento para mí para mostrar de que las dos economías conviven una junto a la otra, pero no están mutuamente determinándose. Por lo tanto, no hay confluencia en el mediano ni el largo plazo. Hay un profesor de San Diego State que hizo un modelo para probar si hay confluencia y llegó a la conclusión de que no se puede afirmar que hay confluencia. O sea, hay evidencia de que no hay confluencia. Entonces, sí, la demanda juega un rol, pero chiquito. No es tan importante porque son independientes. El tamaño, el número de transmigrantes es independiente de si crece o no la economía de San Diego. Pero sí un poquito para este tipo de ocupación. Lo otro, ¿cómo la transmigración hace crecer a la ciudad? Por la inyección de dinero. En Tijuana es el 20% de la masa salarial de la ciudad es de transmigrantes, viene por transmigrantes. Es una inyección de dinero que viene de afuera. Enorme, enorme. Ese dinero sirve para consumir bienes y servicios locales. Y por esa razón es que es un motor del crecimiento. Porque da empleo. Esa actividad, ese trabajo transfronterizo, permite que aparezcan más supermercados, más tiendas de ropa, más cines, etcétera. En ese sentido hace crecer la economía de la ciudad. Y lo primero, sobre la inseguridad. Sí, los periódicos han registrado de que hay personas que antes vivían en Tijuana hace 10 años y ahora viven en San Diego. Y se puede ver en barrios donde hay casas caras que hay muchos más anuncios de venta y de renta. Eso puede ser un indicador. En el periódico se dice de que la razón fundamental por la cual se fueron a San Diego fue la inseguridad. Yo creo que es un factor, pero hay otro factor que es importante. Estas personas que se fueron a vivir a San Diego, muchas de ellas trabajan en San Diego, ya trabajaban en San Diego. O tienen algún miembro de la familia que o trabaja o estudia en San Diego. Entonces, no solo es la inseguridad, sino el mayor tiempo de cruce fronterizo en los recientes años que ha hecho que más gente se anime a ir a vivir a San Diego. Por otro lado, hay un factor paralelo que ayuda a esto, es el hecho de que el precio de las viviendas del sector medio para arriba ha crecido más que proporcionalmente al salario. Entonces, quiere decir que los precios de vivienda cara en Tijuana se parecen a los precios de vivienda media en San Diego. O sea, ya la gente puede acceder a una vivienda en San Diego, cuando no es vivienda cara. Entonces, eso es un factor que añade la posibilidad de que gente que vivía en Tijuana se vaya a San Diego. Entonces, sí, la inseguridad es un factor, pero no es el único. ¿Y eso cómo afecta al crecimiento? Es un menor consumo. Las personas que se van a vivir a San Diego generalmente son las personas que están arriba de la media del ingreso en la ciudad. Entonces, significa que hay menos tiendas de supermercado, menos tiendas de ropa, menos restaurantes, etcétera. Hay más tiendas, más restaurantes que tienen menos consumidores. Porque se fueron a San Diego. Y eso afecta el crecimiento económico de la ciudad. Y entonces no es raro ahorita ver algunos restaurantes más o menos caros que están cerrando en la ciudad. Sebastián. Bueno, creo que analizando un poquito la migración histórica interna del país, lo voy a visualizar desde la comunidad de donde nací. En mi comunidad antes primero emigraban a las ciudades grandes como era Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana. Yo sé que aquí hay muchos de mi pueblo viviendo aquí en Tijuana. Y que realmente el siguiente paso era brincar hacia los Estados Unidos.
Yo creo que este fenómeno migratorio trae muchas consecuencias como las que se han expuesto aquí. El aglomeramiento de los humanos y la falta de capacidad de los gobiernos para dar los servicios, pues trae como consecuencia todo este tipo de problemática, que cuando uno cruza la frontera hacia los Estados Unidos, pues ya no lo ve uno tanto, porque pues de repente si se bañaba uno en Artesa, pues allá ya de repente tenemos agua caliente y los servicios, entonces se ve la gran diferencia. Y basado en toda esa filosofía, después de haber emigrado, creo que la migración trae fenómenos de aprendizaje muy satisfactorios. No con esto quiero alentar la migración, pero creo que dentro de nuestra organización se han tomado actitudes empresariales, se han tomado actitudes educacionales. Queremos que nuestras generaciones lleven la batuta en cuestión de educación, y no por hacerle a Hugo Sánchez, que dice que va a poner su talento al servicio de México. Nosotros sí queremos apostarle al desarrollo de nuestro país sin tanto alarde y sin tanta egolatría. Realmente lo que queremos es contribuir, porque eso nos ha enseñado la vida, eso nos ha enseñado la migración. Nosotros, si traemos 10 pesos en la bolsa, les aseguro que los arriesgamos. Y aquí a veces la conceptualización empresarial es $10 en la bolsa es la seguridad para toda la vida, y para nosotros no. El fenómeno migratorio nos ha enseñado a arriesgar y a perder o a ganar, y creo que esa es la mentalidad que nosotros queremos implementar en nuestros hijos, en nuestra estructura. Y como dice por ahí un poema cubano, con los pobres de nuestra tierra queremos nuestra suerte echar, y por eso estamos de regreso, y por eso queremos contribuir con nuestro granito de arena al desarrollo. Y creo que si el gobierno de México entendiera nuestra contribución, haríamos un poquito mejor, contribuiríamos de una manera más positiva, porque tenemos mucho que enseñar de lo que aprendimos en los Estados Unidos. Gracias, y con eso concluyo, y gracias por haberme soportado este día. Sí. Solo un comentario muy rápido. Primero, con relación a lo que mencionaba hace un momento Clemente Ruiz, y con el tema de la agenda fronteriza. Entonces, a pesar de toda este muégano de agendas y de actores que está en la frontera, dentro de ello hay un montón de cosas que sí funcionan. Entonces, es una interacción que no es unilateral, no es unidimensional en su balance, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que sí funcionan, y lo tomo por el lado positivo de lo que mencionaba de la posibilidad de construir pues un piso sólido de colaboración, de desarrollo compartido, ¿no? Un escenario de superación de las tensiones hasta donde sea posible, y sobre todo de cooperación para el desarrollo, al menos de manera compartida en la región fronteriza. Y ya especulando, hasta a lo mejor nos da hasta un mini Marshall fronterizo. Nos da como para plantear, ¿no? Bueno, si queremos cooperar, a ver dónde, ¿no? Aquí. Sí es cierto que queremos cooperar aquí. Entonces, eventualmente puede ser una salida que nosotros, desde lo que es el trabajo académico que hacemos, pues lo tenemos por ahí siempre presente, ¿no? En todas las áreas, en todos los temas. Pero tal vez ya sea un momento de lanzarlo más grande, ¿no? De ser, ya sabemos de medio ambiente, desarrollo urbano, de población, de salud, ¿no? Tenemos muchos elementos. Pues a ver si es cierto que queremos cooperar, hagamos el esfuerzo, ¿no? De un escenario de ese tipo, retomando el lado positivo de todos los temas que por aquí ya hemos trabajado.
Entonces, cabe esa ruta, ¿no? Cabe ese planteamiento. Y del otro lado, con relación a lo que mencionaba Gerardo, pues solo una anécdota sobre Santiago Levy y de que modifica el foco de progreso, oportunidades hacia lo urbano, después del seminario de Guadalajara. A lo mejor escuchó otro tema también, y lo voy a poner nada más porque me parece interesante, y está en el debate y en el escenario, que fue el balance político. O sea, también en los programas sociales, cuando empezó a girar hacia el urbano, provocó toda una disputa de si ese giro obedecía a que ya el voto verde ya no daba tanto, y nos vamos por la coyuntura que se estaba abriendo en el terreno político. No lo quiero dejar aplanado en ese punto, pero fue uno de los debates que estuvieron cuando gira de progreso, oportunidades y del voto verde de la zona verde a la zona gris urbana. Hubo ese debate, ¿no? Y al interior de los responsables del programa, a más de uno escuché de que el tono no estaba ajeno, pues, al contexto. Entonces, para sumar otros escenarios, ¿no? de la complejidad que están en el debate, nada más. Yo lo digo porque ojalá y así nos hicieran caso. Ojalá sí escucharan a los académicos, la clase política. Y también quiero terminar agradeciendo a todos la participación. De mi parte, no sé si vaya a haber otra oportunidad. Aquí el coordinador, que dice que soy su jefe, pero hizo todo de manera muy bien y con mucho entusiasmo, Carlos, pues para que agradecerte también el esfuerzo. Entonces sí, si tú cómo tienes previsto el cierre, no lo podemos plantear. Hay gorditas aquí afuera ahorita. Eso es lo que iba a decir. Estoy asombrado que antes estaban peleando por el micrófono todos los personificadores parados, y ahora las gorditas los apaciguaron. Pero en serio. Las hubiéramos traído antes para reducir un poquito la tensión sobre el pleito por el micrófono antes. Yo tenía un comentario sobre lo que tú habías dicho de estas agendas cruzadas. Yo recuerdo la negociación en el programa Frontera 2012. Fue una cosa muy interesante. El programa Frontera 2012, que se desprende del Convenio de la Paz, ha tenido 4 versiones, iniciando por los 5 anexos que se dan después de la firma del convenio, seguido de lo que se llamaba el Plan Integral Ambiental Fronterizo. Luego tiene una tercera versión en el programa Frontera 21, que se da del 94 al 2000. Luego hay 2 años en donde se empieza a construir esta nueva versión, y esta nueva versión incorpora a los 10 estados fronterizos. Y el diálogo en estos programas ambientales siempre había sido entre México y Estados Unidos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando se incorporaron los 10 estados, el diálogo se da entre los federales y los estatales. Luego, entonces, los 10 estados se unieron en un solo bando, y los 2 gobiernos federales se preguntaron, y ahora, ¿por qué estamos nosotros en el mismo lado del escritorio y tenemos a los 10 estados allá? Y llama la atención porque en la misma negociación de cómo se construía el programa Frontera 2012 y cómo se construía la agenda, era ofensivo que alguien del gobierno federal, y a mí me tocó estar en esa silla, dijera: es que ahora estamos pensando. No, ustedes no tienen por qué estar pensando, ustedes lo que tienen que empezar a hacer es a escuchar, porque los que sabemos las prioridades, decían los estados, somos nosotros. Y la agenda se fue empujando de una forma muy interesante a esto que tú le llamas la instancia articuladora, el eslabón, para que los estados fueran determinando. En el caso del Canal Todoamericano, yo estoy convencido también, en el pleito del Canal Todoamericano, que el pleito del Canal Todoamericano se dio porque había una persona que estaba aferrada a que se diera, el gobernador de Baja California. El Canal Todoamericano tenía un enorme problema de carácter político para el gobierno federal, y se llamaba el gobierno de Baja California. Las negociaciones que se buscaban para poder resolver el asunto del Canal Todoamericano tenía el mismo problema. El gobierno de Baja California estaba
empecinado en que esto era un asunto de orgullo, era un asunto de principio, y empujó de alguna forma la agenda. Y ahora me llama pues la atención a mí que haya tantas cosas que ahora desde los estados empujan a las agendas federales, y que de hecho el comentario sobre que decía Clemente Ruiz Durán, que el presidente haya ido a Estados Unidos a preguntarle a los migrantes ¿cómo están ustedes? ¿Qué necesitan? Habla de que también hay otra instancia, que no es el gobierno federal, que está empujando la agenda federal a hacer cosas que no las tenía guardadas, ¿no? El gobierno. Bueno, yo dije eso porque yo les di el micrófono a todos y no había tenido ni una sola oportunidad de hablar. Y si no hay nada más que decir, pues yo creo que aquí la podemos cerrar. Cuauhtémoc se había quedado con comentarios, no sé si ahorita sea oportuno, Cuauhtémoc, para plantearlas. Bien. No, pues entonces muchas gracias nuevamente a todos. Ha sido un día muy largo, pero realmente disfrutable. En particular a los colegas del Comité Externo de Evaluación. Espero que también sea parte del ambiente de comunicación y que mañana nos traten muy bien.